Pero en la iglesia, una vez que nos guía a los pasos, a los pies del Señor Jesucristo, después nos enseña a crecer en esa gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. De allí la importancia en congregarnos en una iglesia, inmediatamente somos salvos. Porque si nosotros somos salvos y volvemos a nuestras viejas amistades, ¿verdad?, a los vicios, ¿verdad?, a la vida mundana, va a estar el Espíritu de Dios ahí. No te va a dejar en paz, pero sí te voy a decir algo. Tu vida cristiana va a estar en permanente tropiezo si no nos congregamos permanentemente, si no nos hacemos miembros de una iglesia. Ahora, hay pasajes en la Biblia donde podemos ilustrar, donde se ve ilustrada la palabra, la gracia de Dios. Estoy hablando de que podemos ver la gracia de Dios hoy en día en la vida de una persona salva, pero la gracia de Dios también puede verse, como ya lo mencioné en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje muy hermoso, una historia muy hermosa. En el libro de Segunda de Samuel, en el segundo de Samuel, en el capítulo 9, vemos de Mefiboset, cómo el rey David le da un trato especial a Mefiboset, que lo hizo por causa de su padre. Fíjate que ese ejemplo de Mefiboset es una ilustración de cómo Dios nos tiene misericordia, gracia con nosotros, y cuando nosotros somos salvos por Él, nosotros somos colocados en una posición privilegiada a pesar de nuestra condición en este mundo, de nuestra posición en este mundo. Una vez que somos salvos, aunque nuestra vida en este mundo no sea una vida, ejemplar o plácida ante los ojos de la sociedad, en el sentido de que vivamos con los mejores lujos, o con la mayor opulencia, o con la mejor educación, ¿verdad? Pero siempre y cuando nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, que sea nuestro Salvador, y que sea manifestado a través de nuestra fidelidad a Él, porque la salvación, si bien es cierto que nadie puede decirnos quién es salvo y quién no lo es, las obras, las obras son un reflejo de lo que es el hombre salvo. Una persona salva va a traer frutos y se va a ver en su vida, en las obras que Dios ha puesto para que nosotros andemos en ellas, dice la palabra de Dios. Pero la obra es un resultado de nuestra salvación. Entonces, ahí estamos viendo lo que se corresponde a la gracia. Estamos viendo, hermanos, la dispensación de la gracia. Y la gracia es esa bondad que Dios ha tenido para con nosotros, sin nosotros merecerla. Ahora, vamos a entrar dentro del marco bajo el cual nosotros hemos estado estudiando las dispensaciones. Vamos a ver el primer punto, que habla del estado del hombre al principio de esta dispensación. Si vamos a el libro de Juan, el Evangelio, vamos al capítulo 1, vamos a partir del versículo 9. Dice así, del 9 al 11 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el versículo 11: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y ahí estamos, venimos de la dispensación de la ley, cuando Dios a través de Moisés le entrega una ley a los hombres, al pueblo de Israel en específico, para que vivan conforme a esos mandamientos, y para que sea un pueblo de sacerdotes que den a conocer
a Dios en el mundo. La función del pueblo de Israel era de vivir bajo los principios de la ley y de ir y enseñar al mundo a Dios. Ser una vitrina que mostrase a Dios. Un pueblo de sacerdotes que fuese y enseñase las maravillas de Dios. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel permanentemente batalló, estuvo en tribulaciones de poder incluso vivir una vida fiel al Señor, fiel a Dios. Entonces, cuando Dios manda al Señor Jesucristo, cuando Dios manda al Señor Jesucristo a la tierra, cuando Él se manifiesta en carne, el mundo no lo recibió, su gente no lo recibió. Dice el pasaje, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y cuando dice los suyos vino, a los suyos vino es a su obra, pero su gente no le recibió. Si vemos Romanos 5:20, un poquito más adelante ahí, Romanos 5, versículo 20, y aquí está un pasaje clave para entender esto de la gracia y de la razón de la gracia y lo que el Señor Jesucristo trajo con la gracia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Fíjate cómo va esto. Estamos viendo el hombre al principio de la dispensación. Ya habían pasado años desde que estábamos viviendo la dispensación de la ley. De hecho, cuando llegue el Señor Jesucristo, ya son los últimos días de la dispensación de la ley. ¿Ok? Y yo mencioné hace un momento que el pueblo estaba para vivir bajo esos principios, bajo la ley, y ser testigo de Dios, de ir y dar a conocer las maravillas y la gracia de Dios, que el mundo supiese que había un Dios, un único Dios, no esos dioses de palos y de piedra, de idolatría que tenían otras naciones. La ley se introdujo, ¿okay?, como consecuencia del fracaso previo, del fracaso de la dispensación previa, el de la ley, y se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué significa esto? De que cuando Dios pone la ley, ya tú tienes una marca por la cual tú te vas a comparar. Ahora, cuando tú ves que tú no puedes alcanzarla, ¿ok?, incluso cuando tú obtienes los mandamientos que te están hablando de la santidad de Dios, porque además está decirte que la ley de Moisés muestra en gran manera la santidad de Dios. La ley de Moisés no se produjo, no la dio Dios para mostrar mucho, digamos, del tema del amor. Y te digo esto por la corriente que hoy en día tenemos en las iglesias cristianas de hablar de que Dios es amor. Pero te voy a decir algo, Dios es amor, pero Dios primeramente es santo, y también te voy a decir otra cosa, Dios no tolera el pecado, ¿ok? Y en el nombre del amor, Dios no va a tolerar el pecado, ¿ok? Dios no va a tolerar el pecado. Y podemos ver esto de muchas maneras, como hablando en nombre del amor, empezamos a violar una serie de principios bíblicos que vienen desde la creación del mundo. Entonces, cuando Dios se manifiesta a través de la ley, lo hace para mostrar su santidad, para que el hombre sea apartado para Dios. Cuando hablamos de santidad, hermano, viene implícito la palabra, viene la palabra separación, viene implícito el hecho de estar apartado. Ser santo, hermano, significa pasarse a un lado del mundo y vivir para Dios. No quiere decir de que tienes que renunciar a tu trabajo y tirar al mundo por la ventana, no. Tienes que asumir el cristianismo y en tu lugar de trabajo
en tu entorno, ir y ser tú una luz, ser esa sal, ser tú un testimonio de Cristo. No es irnos a vivir el cristianismo en la selva, no, es ir y traer el cristianismo al mundo a través de nuestro testimonio. Y ahí está la responsabilidad del hombre. Vamos a llegar ahí en un momento, pero ahí es donde está la responsabilidad del hombre. Muchas veces los cristianos irresponsables y de alguna manera ignorantes de lo que es nuestra responsabilidad ante Dios hoy en día, creemos que es responsabilidad del pastor y de los líderes de la iglesia ir y hacer la obra. Y te voy a decir algo, eso no es así. La obra es de cada individuo que ha sido salvo por la gracia de Dios. Cada persona que ha sido salvo, que ha creído en el nombre de Jesucristo, manifestado, ha confesado sus pecados, que esa persona tiene una responsabilidad ante Dios de ir y llevar el mensaje de la salvación, ya sea por medio de la predicación, ya sea por medio de la enseñanza, ya sea por medio de los cantos, ya sea por medio del testimonio. Pero cada individuo tiene la responsabilidad ante Dios de ir y dar testimonio de la salvación de la cual ha sido parte. Entonces, cuando volvemos a este pasaje de Romanos 5, el versículo 20 dice, que leemos, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es, de alguna manera, magnificar el pecado de nuestra vida. Hace que el pecado sea más evidente. ¿Ok? Hace que el pecado se vea aún mayor. Aún mayor. Le da visibilidad al pecado. Es como una lupa, hermano. Es como una lupa que nos ayuda a ver el pecado realmente como es. Si lo pudiese ilustrar de una manera, podríamos decir que la ley sirvió como base para crear, digamos, un fondo que haga contraste con lo que vendría, a ser la gracia. Si nosotros ponemos un fondo negro y sobre ese fondo negro colocamos una piedrita blanca, la piedrita blanca va a resaltar bastante. Si nosotros tenemos un fondo blanco y ponemos la piedrita blanca se va a ver, pero no va a llamar tanto la atención como si el fondo fuese negro. Cuando el Señor Jesucristo vino, el pecado abundaba. El pecado se hizo manifiesto porque la ley le demostró al hombre la santidad que debía tener, pero el hombre no podía alcanzarla. Entonces, esa condición de pecado en abundancia dio paso para que el Señor Jesucristo viniera con la fe, con la gracia, que sobreabundó. ¿Y por qué decimos que sobreabundó? Porque cuando el Señor Jesucristo venía para redimir a su pueblo, Él fue rechazado. Y la respuesta fue de abrir los ríos de misericordia para la humanidad entera. La gracia sobreabundó. Y fíjate algo, es como si nosotros llegamos y una persona viene y nos da una bofetada y nosotros venimos y en vez de reaccionar y darle una bofetada, vamos y lo que le damos es un abrazo, y un abrazo muy fuerte. ¿Ves? Y lo damos genuinamente con todo nuestro corazón. ¿Ves? Algo así podemos entender de qué ha sido la gracia de Dios. Si entendiésemos, hermanos, el verdadero significado de lo que ha sido la obra de Dios, yo creo que el mundo fuera diferente. Y no lo creo, estoy seguro de eso. No tenemos la capacidad de visualizarlo realmente. Pero bueno, vamos a continuar
¿ok? Con el estudio.